Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso acá en la revista familiar Vamos Dos y ya estamos con nuestro invitado. Yo quiero dar la bienvenida a Sebastián Balboa, psicólogo clínico de la organización Orga EPSI, con quien vamos a estar abordando un tema muy importante sobre el autoestima. Mi querido Sebastián, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, igual gracias por la invitación. Mi querido Sebastián, bueno, voy a empezarle diciendo tocayo, bienvenido, buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir con gente que en realidad trae temas de mucho interés, siempre para compartir con nuestra audiencia y sobre todo dejar esa enseñanza necesaria para cada uno de ellos. Vamos a hablar de la autoestima. Sabemos que la autoestima es una herramienta en realidad que poseemos todos los seres humanos, pero en algún momento de la vida la perdemos al 100%, quizás porque no encontramos quizás ese amor propio por cada uno. ¿Por qué puede suceder este tipo de cosas? Claro, bueno, para empezar, la autoestima no es algo estable, no es como decir, por ejemplo, que la autoestima una vez la conseguí, eso se queda para siempre. La autoestima es algo que se va construyendo momento a momento. ¿Y cómo se construye la autoestima? Mediante cada acción que vamos haciendo es lo que determina nuestra autoestima. Eso quiere decir que si hago de pronto, digamos, hoy día mi autoestima está bien, entonces mañana, dependiendo de lo que yo haga o no haga, mi autoestima se va a destruir o se va a fortalecer. Varía con el tiempo y dependiendo las vivencias que vayamos pasando en nuestro transcurso de la vida. Bueno, depende más que vivencias de lo que nosotros hacemos con nuestras vivencias. Entonces todo tiene que ver con las acciones. O sea, me puede pasar algo malo, pero si mis acciones son favorables, mi autoestima se va a mantener. Entonces esto me permite ser más resiliente y afrontar cualquier dificultad que tenga. Mientras mi autoestima esté bien, puedo afrontar de mejor manera cualquier dificultad. Y justamente, ¿por qué la gente debería mantener el autoestima o debería darse el tiempo de conocer el autoestima? ¿Por qué lo digo? Porque usted habló justamente de una palabra muy importante como es la resiliencia, que es las situaciones que a veces nos vienen en nuestra vida, pero es como yo sé afrontarlas y cómo en realidad sé salir igual también al mismo tiempo de ellas y dar una solución. Quizás, ¿por qué es tan importante que la gente se dé cuenta que su autoestima está sano? Primero me gustaría que nuestros televidentes también entiendan qué es la autoestima. La autoestima es la combinación de dos componentes. Por una parte, la confianza en uno mismo. Pero esta confianza no es arbitraria, no es que confío en mí porque tal. El ser humano puede confiar en su capacidad de aprender, en mi conciencia, en mi cuerpo. Esta capacidad de aprender me permite enfrentarme a cualquier dificultad que yo tenga. Si no sé matemáticas, aprendo matemáticas. Si no sé inglés, aprendo inglés. Entonces, en esto se fundamenta la confianza. Y por otro lado tenemos el autorrespeto. El autorrespeto implica no autodestruirnos. Por definición, si una persona se autorrespeta, no consumiría en exceso sustancias. No elegiría una pareja que le haga daño. Entonces, confianza en uno mismo y autorrespeto es lo que es la autoestima. Mi querido Sebastián, ¿cuáles serían pues esos síntomas, esos signos que a nosotros nos alertan de que estamos teniendo bajo autoestima? La autoestima en la práctica clínica hemos evidenciado que tiene que ver con muchas de las alteraciones que presentamos. Si tengo una relación disfuncional, la autoestima está mal. Si de pronto tengo depresión, también la autoestima estaría mal y así con todos los demás trastornos que existen. La autoestima realmente es bastante clave en todo el ámbito de la persona. ¿Qué se puede hacer con una persona que en realidad su autoestima siempre está, digámoslo así, por los suelos, como sabe decirlo la gente, no hablando yo un poquito morochamente? Hay muchas situaciones en donde mucha gente quizás tiene la autoestima bajo, está acostumbrado a mantenerse así. ¿Cómo se podría fomentar o alcanzar quizás ese punto deseado donde ellos comprendan a conocerse, entiendan quiénes son y entiendan también qué tan valiosos son para la sociedad? Dos puntos ahí. La primera es cómo construye mi autoestima y la segunda es que existe una falsa autoestima. Entonces no todo lo que brilla es oro realmente. Para construir una autoestima necesitamos llevar a la práctica 6 comportamientos. Me tomaré el tiempo en esto de cómo lograr una autoestima. El primero, yo he creado un acrónimo que lo pueden memorizar como cara de pía. Cara de pía, cara de pía. Entonces la C, que significa conciencia, la A significa aceptación, la R responsabilidad, la segunda A significa autoaceptación, la P de propósito y la I de integridad. Y por último, la A significa de amor propio. Entonces la persona que construye realmente una autoestima tiene que ser consciente de qué quiere, de lo que siente, la aceptación. La aceptación implica ver la realidad tal cual es.
Entonces, a veces confundimos el tema de la aceptación con que algo nos gustaría, cuando en realidad es lo contrario, o sea, es algo que existe, algo que está allí. Después del tema de la responsabilidad, yo me hago responsable de todo lo que pase con mi vida, de lo que siento, de lo que pienso, de las decisiones que voy tomando. Esta responsabilidad tiene una limitante, porque hay cosas que no dependen de mí. Entonces, la responsabilidad que yo tengo es con las cosas que tienen que ver conmigo. No puedo culpar a mi familia, a mi pareja, a mis amigos. Después, la segunda A es la autoafirmación. Autoafirmación implica que yo tengo mis ideales, yo tengo mis valores, pero también tengo la capacidad de defender esto. Si para mí la fidelidad es un valor, lo voy a defender. O sea, en cualquier ámbito, con los amigos, situación, con la familia, exacto. El problema, voy a comentar más adelante. Después viene la vida, vivir con un propósito. El propósito es clave para cualquier ser humano. Tener una meta, algo que quiera alcanzar, algo que seguir, es bastante clave. Y después la parte de la integridad. Todo lo que he mencionado tiene que la persona llevar a la práctica. Entonces, esa congruencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso. Y por último, el amor a mi propia vida. Entonces, este amor a mi propia vida es el motor que me permite llevar a la práctica todo lo que he mencionado de cara de pía. Interesante conocer estos 6. Y yo tengo una consulta, ¿no? Porque hablamos de personas que tienen baja autoestima, pero existen personas, en cambio, que tienen mucha autoestima. Es una pregunta bastante interesante y realmente la autoestima, por definición, recordando la definición de confianza en mí mismo y autorrespeto, no puede existir un exceso de autoestima, porque una cosa es narcisismo y otra cosa es la autoestima, porque la autoestima lo que permite es que la persona se desarrolle a su máximo potencial, pero también que permita convivir con las demás personas. De hecho, una persona con buena autoestima respeta de mejor manera las opiniones ajenas, puede convivir de mejor manera porque no intenta imponer sus valores, sus creencias, sino vivirlas, o sea, llevarlas a la práctica. No es como promulgar algo, sino algo que yo vivo con mi experiencia, algo que mis acciones, mi vida demuestra lo que yo propongo. Y justamente, bueno, a esa iba mi pregunta, porque existe mucha gente en realidad que dice, bueno, yo tengo mucha autoestima, mi autoestima está elevado, está al 100%, está en los cielos, por decirlo así, pero en realidad esto no se puede convertir en un falso autoestima, porque estamos hablando de que quizás al tenerse mucha confianza puede caer quizás también un poquito, por decirlo así, a la mediocridad o en creer quizás en algo que no es, o suplantarse quizás cosas que en realidad no las puede hacer, pero él piensa que sí. Claro, me gustaría volver a Cara de Pía. Cara de Pía decía conciencia y aceptación. Entonces, la autoestima se relaciona directamente con la realidad. Tiene que estar conectada a la realidad, porque si no es lo que va a pasar lo que mencionas. O sea, me siento lo mejor cuando en realidad quizá no tengo esas aptitudes ni capacidades. Me gustaría usar un ejemplo. Adelante. ¿Cómo se origina la baja autoestima? Justamente tiene que ver con esto de que no se sustenta en la realidad. Imagínate a un niño. Entonces un niño llega contento a la casa, ve que su mamá está llorando, el niño se acerca, le dice, mamá, ¿estás bien? La mamá le dice, o sea, sí, estoy bien. El niño se confunde, o sea, trato de ayudar a mi mamá me rechaza de alguna forma. Y el papá de pronto le dice, no molestes a tu mamá. Y el niño, o sea, le estoy ayudando, mi papá se molesta. ¿Qué hice mal? Exacto, ¿qué hice mal? Entonces el problema que genera acá es que el niño ve una cosa, siente una cosa, pero el entorno le dice que no. Entonces el niño aprende a dudar de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente. Y de lo que quiere hacer también. Y de ahí viene el tema de la autodestrucción. Entonces, ¿el niño qué es lo que hace? Si no puedo confiar en lo que veo, en lo que siento, entonces empieza a autodestruirse. Por ejemplo, no empieza a desconectarse. Había un caso de un niño que se había tragado una moneda. Entonces, el niño lo que hacía es preocuparse por lo que la mamá iba a decir. Él no era consciente de que mi cuerpo se va a afectar, se va a dañar. El único interés de este niño era la mamá. Y esto pasa lo mismo en la adolescencia. Cuando vemos, por ejemplo, en las familias en las que hay abandono de padre o de madre, el adolescente genera una conexión, una asociación. Entonces busca mediante su autodestrucción castigar a los padres, o bien por culpabilizar, o sea, por mi culpa mi papá se separó. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No voy a cumplir con las tareas, voy a elegir una mala pareja, voy a dedicarme a consumir sustancias. Entonces, ese tipo de asociaciones es lo que crea la falsa autoestima. Empezando desde eso, desde dudar de lo que sentimos, de lo que vemos. Por tanto, la autoestima tiene que estar sustentada en la realidad. No puede Entonces, ser quizás la autoestima debería ser fomentada desde los padres, en realidad. Exacto, porque el problema viene que la autoestima se hereda principalmente de los padres. Y es chistoso porque viene un papá y dice, mi hijo de pronto tiene mala autoestima, pero tú le dices de pronto, señor... preguntan hasta por qué. Exacto, y de pronto le dices del contexto, o sea, usted, su esposa, mal psicólogo, se va o tal vez no vuelve.
Entonces el problema justamente empieza por los padres. Aunque hay niños que son muy resilientes y del peor contexto sacan lo mejor de sí mismos, pero realmente son bastante los padres los que heredan este tipo de autoestima en los niños. Porque yo creo que, bueno, por lo general, hablando también en un caso específico, basándome en una vivencia, por decirlo así, en realidad cuando el entorno de los padres en realidad están acostumbrados a esto, o quizás a siempre verle lo negativo a todo lo que pasa en la sociedad o lo que pasa en nuestro día a día, a veces llegamos a un punto en la adolescencia donde nos confunden también. Nos confunden y pensamos que en realidad nosotros, si hacemos algo bien, estamos expensos quizás a ser criticados. Sentimos también ese miedo quizás a que nos acoten algo positivo. Cuando recibimos algo positivo es como que es verdad, es para mí. Entonces yo creo que también se crean las inseguridades en ese momento. Pero yo creo que en la etapa de la adolescencia es donde ya empezamos a tener un poquito más de pensamiento personal, un poquito más de pensamiento lógico de cada uno. Obviamente también ya brindamos nuestro punto de vista y vamos viendo también donde quizás nosotros nos damos cuenta de separar lo bueno de lo malo. Entonces yo creo que llega un punto también donde cada uno de nosotros dice, bueno, si mis padres son así, yo puedo ser diferente. Mi querido Sebastián, yo le quiero preguntar también, si las personas pues ya se dan cuenta que tienen este problema de bajo autoestima, ¿es primordial visitar a un psicólogo? Creo que sería bastante principal sí visitar, pero también no como un tema de prevención. O sea, para que lo ideal sería poder prevenir esto. Y en los casos graves, sí, es muy necesario recibir un acompañamiento de un profesional. Y también quiero sacar a colación el tema de un rasgo de que a veces pensamos que una persona tiene bastante autoestima. Es un tipo de personalidad. Nosotros la llamamos trastorno límite de la personalidad. Entonces saco a cotación esto porque es una persona que exteriormente se ve muy bien, es muy alegre, muy sociable, muchos amigos, mucho pero el dolor interno de esta persona es brutal, lo que sufre. Elegir una mala pareja es una forma de escapar de este sufrimiento. El consumo de sustancias también, pero lo que trato de explicar es que externamente y funcionalmente está perfecta, pero interiormente no. Existen casos y casos. Casos y casos. Debería ser, pues, las personas que se sientan de esta manera acudir. Si es que en este caso, pues, obviamente ya presentan este tipo de problemas, se puede decir. Y si no, sería lo ideal, como usted dice, prevenir. Es mucho más barato prevenir. Sí, es verdad. Incluso abaratamos costos y también yo creo que es una forma también y una herramienta súper grande que tenemos antes de que suceda algo mayor en realidad. Quizás por ahí una pregunta que se me viene a mí a la mente ahorita es, hablábamos de lo sentimental. ¿Por qué quizás una persona que está con baja autoestima se acostumbra a elegir la peor pareja? ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué elegimos a la peor pareja? O quizás a la que más mal nos hace sentir y ahí estamos. Pero allá. Como diría mi mamá, eres Yumi, hijito, eres Yumi. Sí, bueno, puede tener una explicación bastante amplia tomando el tema de la dependencia emocional. También hay que diferenciar bastante la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero de forma general tenemos esta tendencia a elegir a las malas personas. Volviendo al ejemplo primario, cuando yo les mencionaba esto de que el niño se confunde sus sentidos, lo que siente, lo que piensa, esta confusión va creciendo. Entonces ya y se va repitiendo constantemente en la edad adulta. Entonces las decisiones ya no están basadas en la realidad. ¿Qué me refiero? Que las cosas que siente no están basadas en la realidad. Hay una desconexión de cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este niño del ejemplo? Cuando sea grande, va a idealizar a la mujer. Va a decir que esta mujer, o sea, es perfecta, no tiene ningún defecto. Yo soy el problema, yo soy el defectuoso. Entonces se engancha tanto a algo que no existe. Entonces, la autoestima está directamente ligada a la realidad. Entonces, pero con el ejemplo que doy del niño, esta persona no está sujeta a la realidad, entonces también explica el tema de elegir a una mala persona. Porque para ese niño es algo... Está bien, es algo normal. Más que normal, es una persona que vale la pena, es una persona quizá diferente. La idealización. La idealización. Wow. De manera distorsionada, ¿sí? Exacto. Distorsionada. O sea, él lo ve quizás de una buena manera, a diferencia de que quizás nosotros vemos la realidad. Claro, pero también tomar en cuenta ¿qué piensa esta persona, por ejemplo? O sea, yo no valgo nada, soy pésimo. O sea, quizá esta mujer... Me merezco, tal vez. O reacciona así por mi culpa. Es como que, ¿sabes lo que... a lo que yo podría aspirar, más o menos? O sea... Lo que me merezco. Lo que me merezco, tal vez. No merece que le maltrate, sino es más como que
que no ve a la persona como es. Entonces esta distorsión es lo que le hace apegarse tanto a esta persona. Pero también es no como se da cuenta de la realidad. Se Sí, ciega. pero entonces imaginemos una balanza. Lo que hace la persona es que a esta persona de acá, normal, la sube acá. Y no contento con eso, la persona que está acá se baja hasta acá. Se baja más, wow. Pero en los dos lados está desconectado de la realidad. No ve las cualidades que tiene, que realmente tiene, ni tampoco los defectos que esta persona realmente tiene. Ese es el problema. Wow, interesante. Mire, Dani, un tema realmente extenso. Necesitaríamos un programa completo en realidad para poder, y me faltaría tiempo en realidad para poder conversar. Pues nosotros también queremos llevarles esa información, mi Dani, que tenía usted al principio. Había comentado que Sebastián trabaja en Orga EPSI, ¿verdad? Si no estoy mal. Así es, mi querido Carlitos. Bueno, precisamente también queremos topar este tema, ¿no? Porque la gente que a veces necesita ayuda mental, se siente tal vez en algún momento difícil de su vida y económicamente quizás aspirar a una consulta médica es un poco difícil para algunos casos, pero sabíamos que acá en Orga EPSI brindan la atención médica totalmente gratuita. Claro, bueno, yo participo igual que otros de mis colegas en Orga EPSI. Orga EPSI es la Organización Ecuatoriana de Psicología y Salud Integral, dirigida por nuestro presidente, el magíster Iván Villarroel, y también contamos con la coordinadora de la provincia de Chimborazo, María José Pontón. Entonces, en Orga EPSI justamente brindamos esta atención gratuita presencial. Pueden contactarse con el número que me imagino debe aparecer en pantalla. Ya le vamos a... Ahí lo tenemos, mi Dani, ya lo tenemos. Sí, entonces mediante este número la persona, el beneficiario puede agendar una cita, ya directamente nosotros le estaríamos atendiendo. También entre otros servicios que tiene Orga EPSI es el hospital virtual. La persona que desea busca en el internet, puede agendar una cita por ese medio también y compartirles también. Las actividades de Orga EPSI son bastante variadas. A nosotros como profesionales también estamos en constante instrucción, estamos en cursos, en talleres y también brindamos en todos esos servicios. También recalcar que el tema de la autoestima trabajar la autoestima es bastante amplio también y es algo constante. Muy bien. Me imagino que también cuentan con redes sociales. Sí. Por favor, por aquí. Claro que sí. Usted sabe que ahora las redes sociales son importantes, así que por favor que nos comuniquen en este momento las redes sociales para que si la gente que nos está visualizando en este momento dice, bueno, escuché que por prevención es mucho más barato, quizás por ahí, por decirlo así, aprovechen este momento. Claro, bueno, las redes sociales, el Facebook, Orga EPSI, igual en Instagram está como Orga EPSI, en TikTok, en las redes sociales también. Entonces, hay mucha información ahí realmente de Orga EPSI. Muy bien, mi querido Sebastián, nosotros agradecerte. En la parte final yo quería preguntarte igual cuál sería ese mensaje para las personas que a veces dicen, bueno, a veces tenemos ese pensamiento de quién va al psicólogo es porque tal vez... Que dejen de verlo de esa manera. Y decimos Sí. rigurosamente es porque te falla algo, porque estás loco. Ya. No es de esa manera. Ajá. Y como se dice, pues puede ir por prevención también. ¿Cuál sería ese mensaje para que quizás la gente se quite ese miedo también de asistir a un psicólogo? Dos cosas y espero que me alcance el tiempo. La primera es, ¿qué es el psicólogo clínico realmente? El psicólogo clínico no es un ser perfecto ni tampoco es un superhombre. Hay una metáfora que se llama la metáfora de las dos montañas y ejemplifica qué es esto. Entonces, acá está el psicólogo clínico, acá está el paciente. Está escalando cada uno su montaña. Eso quiere decir que tiene su vida, sus problemas, sus dificultades. La persona de acá, el paciente, y acá el psicólogo. El psicólogo, por estar cerca de esta montaña, puede ver, digamos, indicarle un mejor camino para que llegue más rápido a la cima. Puede indicarle que utilice mejor su herramienta para escalar más rápido. Puede indicarle que disfrute el paisaje. ¿Basado en qué? En nuestro conocimiento, en nuestra experiencia, en nuestra ciencia como tal. Entonces, eso es lo que hace el psicólogo clínico, pero en sí no es perfecto. La segunda cosa, el mensaje que les quiero dejar también sobre la autoestima es que se memoricen la siguiente frase que voy a decir. Es lo que realmente se busca al final. Transformar esta idea. Tu vida es importante, respétala, lucha por alcanzar tus más altas posibilidades. Entonces, esto transformado en primera persona, ¿qué significa? Mi vida es importante, la respetaré, lucharé por alcanzar mis más altas posibilidades. Entonces, esta idea tenemos que llevarla grabada, tenemos que los niños interioricen esta idea para sí mismos, que su vida realmente es importante, que pueden alcanzar sus mayores probabilidades, que la respeten realmente. Entonces, ese sería mi mensaje respecto a la autoestima. Muy bien, Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, pues hemos conocido demasiado, nos falta todavía muchísimo. Gracias por acompañarnos, Sebastián Balboa, psicólogo clínico y también parte de Orga EPSI. Esperamos que en una siguiente oportunidad nos puedan acompañar. Sabemos que ya van a estar acá varios compañeros que también son parte de la organización. Nosotros siempre con estas noticias positivas